Gracias. Tiene el uso de la palabra por la bancada de Peruanos por el Cambio, el congresista Pedro Lechea por 4 minutos. Gracias, presidenta. Me pide una interrupción el congresista Ceballos. Congresista Ceballos. Dos interrupciones. Los 2 minutos. Presidenta, gracias. Yo saludo que reconozcamos todos que un mecanismo de control político es la interpelación, pero en el mejor escenario democrático. Y yo lamento no compartir lo expresado por mi colega Luis Galarreta de llamar lacayos a quienes tienen un punto de vista diferente. Y acabo de revisarlo en el Diccionario Real Academia. Lacayo, servil, rastrero. Espero que no se refiera a ese concepto. Sin embargo, la democracia sigue siendo tolerantes. Y esta mañana, o esta larga mañana, esperamos que así sea. Yo he pedido el uso de la palabra, presidenta, para hacer algunas precisiones. El congresista Mulder, con todo derecho, ha dicho de que hay desconfianza. Si no sabe administrar 200 millones, ¿cómo van a administrar 1.200 millones de dólares? Entonces no entreguemos ningún presupuesto al Poder Ejecutivo, porque hay desconfianza. O sea, no saben gerenciar, no saben administrar, no saben transparentar. ¿Para qué le entregamos? ¿Para qué aprobamos el presupuesto? Lo segundo se dice, se ha dado un decreto legislativo. ¿Pero quién lo dio? Lo dio este Parlamento al Poder Ejecutivo, lo habilitó para que a nombre de él pueda normar, acelerar, flexibilizar los procedimientos administrativos y pueda finalmente llevarse a cabo los Panamericanos 2019. Fue el Parlamento quien autorizó. O sea, en todo caso, asumamos también responsabilidades. Y a sabiendas, textualmente dijimos, habilitación, Panamericanos 2019. Otro aspecto del PISA, que ya lo tocaremos, resultados. Ayer escuchaba a un parlamentario que decía, subir de 3 a 6 puntos, pero igual no aprobamos, ni a 11 llegamos. Bueno, hoy nos dicen algo más grave todavía, fraude, truchos. ¿En qué quedamos? ¿Saben qué mensaje le estamos dando a aquellos muchachos que participaron de las evaluaciones? ¿Saben qué mensaje le estamos dando a los docentes que tienen expectativa de un buen resultado? ¿Saben qué mensaje le estamos dando a los padres de familia que endosan sus mejores expectativas de crecimiento, de desarrollo, de madurez en sus hijos? ¿Qué mensaje le estamos dando? Desde acá del Parlamento sabíamos perfectamente, y lo han reconocido algunos parlamentarios. Sí, terminaron sus 2 minutos de interrupción. Por excepción le voy a dar para que pueda terminar, congresista. Presidenta, se ha dicho, y con mucha claridad, de que detrás del tema de la interpelación está discutir una política pública educativa. Pues hagámoslo. El mecanismo de interpelación es un mecanismo constitucional constructivo, no obstruccionista, que es una oportunidad para contrastar, para opinar, para deliberar una política pública nacional, que no estaría exclusiva y excluyente del Ejecutivo, sino particularmente del Parlamento. Y ahí tenemos que sumar esfuerzos. Esto es la presidenta. Gracias, congresista Lechea, tiene que continuar. Gracias, presidenta. Quisiera regresar un poco a la visita de nuestro ministro de Educación hoy día al Parlamento. Yo creo que el tema de la interpelación, como bien lo ha explicado mi predecesor, está fuera de discusión. Pero no nos olvidemos que ha sido el ministro el que ha pedido venir por voluntad propia al Parlamento y hoy está con nosotros, él solo. Yo creo que eso demuestra una actitud. Pero vamos un poco a los temas que tenemos al frente. El caso de las compras de las computadoras. Hoy tengo la sensación de que todos somos generales después de la batalla. Hoy día la corrupción está ahí y muchas veces la encontramos de casualidad. Pero hoy tenemos un caso que es muy importante. Es la UIF que comienza a actuar bien. Es la UIF quien ha podido detectar este problema. ¿Puede un ministro dedicarse a la compra del papel higiénico, a los bidones de agua, a todo lo que hay que comprar si uno gerencia un ministerio? ¿Es que la gestión debe ocuparse de estos temas o es que se delega en la gestión? En la gestión se tiene que delegar y ahí se contrata gente capaz, que tenga la capacidad de justamente entregar compras eficientemente para bien de la empresa, de la institución o de cualquier propósito que se tenga para ese fin. ¿Qué nos dice la ley? La ley del Organismo de Contrataciones del Estado 292-22 OCE del 10 de septiembre de 2012. En su artículo
842, la obligación de contratar a través de catálogos electrónicos. No es la voluntad del ministro, es una obligación legal a la que todos estamos sujetos. Inclusive este Parlamento está obligado a pasar por dicho trámite, que posteriormente, atrás del velo de la compra a la cual nos exponen a todos los que representamos al sector público, hayan delincuentes y estos finalmente hayan sido encontrados por la UIF, deberíamos felicitarnos. Ya estamos finalmente metiéndole diente al gran problema de las compras estatales. El otro día presentaba yo las cifras, cómo habían crecido, cómo había crecido el gasto corriente de manera permanente, y no solamente sueldos. Ojalá que fuera por sueldos que sube el gasto corriente. El gasto corriente sube por compras de bienes y servicios. Ahí hay gente que realmente hace su agosto. Y es una buena noticia que la UIF comience a actuar. Es una buena noticia que la UIF comience a encontrar estos errores. ¿Podemos nosotros revisar todo lo que sucede en una institución? No. ¿Puede el gerente ocuparse de todas las compras, de todas las situaciones? No, tiene que delegar. Ya que las auditorías externas, ya que las auditorías encuentren a la gente que estaba actuando mal, en buena hora, creo que ahí estamos avanzando. Otro tema, señora Presidenta, que a veces confunde y a veces llama la atención, son las cifras que maneja el Ministerio de Educación. No estamos acostumbrados a ellas. ¿Y qué cifras hablo? No es del dinero. Estamos hablando de 7 millones de estudiantes. Estamos hablando de 50.000 profesores, perdón, 500.000 profesores. Estamos hablando de 50.000 colegios. Toda cifra que dediquemos parece grande. Y paso al canto. Cuando vemos las consultorías y vemos el desagregado de las transferencias, 280 millones de soles son para las evaluaciones a nivel nacional. Esto significa 560 soles año por alumno. Si nosotros vamos a lo que estamos... Tiempo adicional para congresista. Para terminar, y vamos viendo que los montos al final del día por estudiante o por profesor o por colegio son mínimos. En el caso de la publicidad de los 11.700.000, que fue un sol 60 por alumno, ¿qué se le explicaba al niño? Que no se deje tocar. Muchas veces los padres, por cariño, tocamos a nuestros hijos, los abrazamos, y lo que tiene que entender el niño es que el abrazo de un padre es diferente del abrazo de un pervertido. Esa fue la campaña. Ese tipo de campañas son las que dirige el Ministerio de Educación. Y un sol 60 me parece poco. Pero eso es lo que se gastó. Y si vamos por los profesores, estamos hablando de 23 soles 40 por profesor. Entonces, realmente el esfuerzo con lo que se ha logrado, los resultados del examen PISA son loables. Y creo hoy sí que el presupuesto que va a tener el Ministerio ante una estructura que comienza a funcionar va a merecer la confianza que todos esos dineros sean aplicados. Gracias, congresista Olechea. Tiene el uso de la palabra por Alianza para el Progreso la congresista Gloria Montenegro. 3 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas. Empezamos nuestra gestión con 44% de aprobación ante el público que nos veía con mucha expectativa. Hemos bajado 12 puntos, luego 14. Vamos a terminar menos que el Congreso anterior si continuamos en esta actitud. Durante el año 2015 hubieron 189.000 procesos de compras, de bienes, de servicio, de ejecución de obras, por un total de 41.373 millones de soles. De estos, bajo convenio marco, se compraron 1.358. Vale decir, la opinión que nos da la UIF es sobre 146 millones, estamos hablando del 1%. Quiere decir, ¿qué está pasando en el país con estos 41.000 millones de compras que viene a ser casi la tercera parte del presupuesto nacional? Y reitero en mis intervenciones, el problema no es de un ministerio ni de dos, es el sistema que lo permite. Tenemos que reiterar un sistema electrónico de contrataciones que se llama SEACE que tiene que cambiar la OSI, porque no puede depender presupuestalmente de a quienes tiene que auditar, tiene que depender funcional y presupuestalmente de la Contraloría General de la República. Ni qué decir del organismo de superación de contrataciones del Estado.
del Registro Nacional de Proveedores, quienes deben hacer seguimiento a cada una de las empresas, accionistas, montos de compra, procesos. ¿Y qué pasa con la Central de Compras Públicas? Perú Compras. ¿Cuál es la reforma? ¿Cuáles son los cambios? ¿Cómo se selecciona a la gente? ¿Quiénes investigan estos procesos y quiénes lo tienen en sistema para que todo el público lo pueda ver? Señores colegas, deberíamos aprovechar estos espacios para debatir, por ejemplo, cómo... Señores colegas, deberíamos aprovechar estos espacios para debatir, por ejemplo, cómo incrementar las remuneraciones de los docentes de secundaria. Han pasado a trabajar de 24 a 30 horas, luego a 32 horas con el mismo sueldo. ¿Qué hacemos para incluir a 70% de niños que tienen algún tipo de discapacidad y que no están en el sistema educativo? ¿Qué hacemos por los cesantes, por los jubilados? ¿Qué hacemos para que en estos espacios realmente podamos seguir avanzando en propuestas en calidad educativa? Necesitamos una interpelación justa, objetiva, donde gane el Perú. Quisiera demostrarles, acá tengo 2 resoluciones. Una donde la señora Vilca Taizaco Ruth María es nombrada como jefa de administración en Proinversión, o sea, la que hace todas las compras en Proinversión en el gobierno aprista. Pero también es nombrada como jefe de administración de la PCM, o sea, donde ven todos estos sistemas que estamos criticando ahora en Proinversión, también nombrada por el gobierno aprista. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Montenegro. Tiene el uso de la palabra la congresista Leila Chihuán, por 8 minutos. Presidenta, por favor, el congresista Elar Melgar me ha perdido los 2 minutos de interrupción, por favor. Congresista Elar Melgar. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Chihuán. Presidenta, hace poco escuchamos a un congresista que decía, ¿qué les decimos a esos niños que han participado en la prueba PISA? A mí me preocupa, presidenta, también, ¿qué les decimos a los niños del Perú? Tenemos que recordar que el Perú no es Lima, presidenta. El Perú también es Apurímac, es Puno, es Cusco. ¿Qué les decimos a esos niños que no tienen un baño, que no tienen desagüe, que no tienen un water miserable donde hacer sus necesidades? Y sin embargo vemos que los amigos del ministro, gente de confianza allegada al ministro, está cometiendo estos delitos, presidenta. Eso tenemos que reflexionar, y que el ministro no tomó ninguna actitud. Ha tenido que ser la UIF para que recién nos enteremos todos los peruanos el grado de corrupción que había dentro del Ministerio de Educación. Lo mismo viene ocurriendo, presidenta, en la Federación Peruana de Ajedrez. Qué vergüenza pasan nuestros grandes maestros cuando van al extranjero y se enteran, pues la gente les reclama que el presidente de la Federación Peruana de Ajedrez tiene un gran prontuario por delitos penales, presidenta, condenado en nuestro país. Sin embargo, sigue enquistado en el poder con el aval del señor ministro. Yo quisiera, presidenta, que esto es lo que nos haga reflexionar. Los niños que tenemos abandonados en todo el territorio peruano y que hoy día están viendo cómo se han ido 800 millones de soles en consultorías, presidenta, y un despilfarro tremendo en el Ministerio de Educación. Gracias, presidenta. Congresista Leila Chihuán. Gracias, presidenta. Buenos días al señor ministro. Señor ministro, ¿por qué estamos aquí? A través de la presidencia, A congresista. través de la presidencia. Quiero responder que es por la desidia del gobierno anterior y de este por no considerar al deporte como una política de Estado. Prueba de ello es que ahora estamos corriendo para sacar adelante la tercera competencia más importante a nivel mundial, después de un mundial de fútbol y después de los Juegos Olímpicos. Estamos aquí porque más de un año, señor ministro, a través de la presidencia, se dejó esperar para que su cartera atienda los Juegos Panamericanos. A la semana que se nos otorgó la sede de los Juegos,
presenté un proyecto de ley en este mismo Congreso para que los Juegos sean declarados de interés nacional. Raro saber qué sucedió. Por alguna extraña razón, tanto la Comisión de Educación y la mesa directiva, presidida por la bancada de su gobierno en ese entonces, bloquearon esa propuesta. ¿Prefirieron dejar en el olvido este tema a propósito? ¿Qué extrañas razones hubo detrás de esa decisión para no mover un dedo a fin de iniciar los preparativos? Las malas lenguas dicen, a mí no me consta, lo aclaro, que se ha dejado el tema al olvido a propósito para que luego, contra el tiempo, se realicen ciertas contrataciones y se pueda ver la manera de obtener ciertas ganancias también. No del todo sanas. Repito, no me consta, solo digo lo que algunos dicen, la dejadez en este tema hace pues que la gente comente. Señor ministro, nuevamente la pregunta a través de la presidencia, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? Porque su cartera no quiso atender al deporte, dejándolo en un segundo plano. Se considera que es un gasto y no una inversión. Claro, ahora con todo lo que sabemos le damos la razón, es un gasto. Yo lo invito a que me enseñe alguna entrevista en la que habla de los Juegos Panamericanos, luego de que obtuvimos la sede, de las acciones que tomaría el gobierno, de las acciones que ejecutaría su cartera. No hay una sola nota, porque el deporte sigue siendo la última rueda del coche. Y como prueba de ello, porque los números no mienten, hay algunos que no mienten, señor ministro, le comento que durante semanas se ha repetido que nuestro deporte está avanzando. Sin embargo, al comparar los resultados, comento ante la sala, el 2012 nuestro país obtuvo un total de 46 medallas en los Juegos Bolivarianos de Playa del 2012, obteniendo el primer lugar. En el 2014 logramos 54 medallas, ubicándonos en segunda posición, como usted bien sabe. Pero en el 2016 obtuvimos solo 20 medallas, retrocediendo a la quinta posición. Se ve que estamos avanzando. Esta situación se generó porque, como señalaron algunos deportistas en redes sociales, solo asistirían a los Juegos quienes pudieran costear sus gastos. Es decir, los deportistas se iban a pagar viajes, estadías, y algunas federaciones que contaban con el dinero iban a poder hacer alguito. Esto por los líos entre el COP, el IPD, el Ministerio de Educación y quienes han pagado los platos rotos, todos sabemos, en los Juegos Bolivarianos de Playa de Iquique, han sido los deportistas. Considerablemente, 78 deportistas quedaron fuera, habiendo pedido permisos, tanto en sus centros de labores como en las universidades, y lo peor de todo, habiéndose preparado más de 6 meses, señor ministro, a través de la presidencia, para asistir a estos Juegos. Como si se tratara de un drama, día a día se iba conformando esta delegación, se viajó sin misión, se viajó sin abanderado, no se hizo la entrega de la bandera de manera oficial como se hace siempre, etcétera, etcétera, etcétera. Retrocedemos, no avanzamos porque no se conoce el tema. Por otro lado, Pimentel, Chiclayo, tiene la sede de los Juegos Sudamericanos de Playa del 2017. Según la página web del Ministerio de Educación, de los Juegos, el Ministerio de Educación es organizador de este torneo, al igual que otras entidades. Pero el oficio número 867-2016 IPD, con membrete del Ministerio de Educación, señala que no será posible financiar con recursos públicos este evento. ¿Cuál será el futuro entonces de la competencia de la cual el Ministerio de Educación es organizador? Si no podemos organizar unos Juegos de Playa con 17 deportes, pues ¿qué confianza vamos a tener en que vamos a organizar de buena manera los Juegos Panamericanos del 2019? Lo único que hacemos es dar una mala impresión a la comunidad internacional, porque nos dirán pues
que el ente que tiene bajo su administración el deporte peruano, que es el Ministerio de Educación, no tiene la capacidad o interés, primero, para honrar nuestros compromisos y segundo, para gestionar los eventos deportivos nacionales. Tengo que decir también, y hay que tomar nota, que ya hemos hecho la lista para los Juegos Bolivarianos del 2017, donde hemos comprometido la participación de más de 800 deportistas. Si las cosas siguen como hasta ahora, pobres deportistas, ¿qué situación les espera? ¿La misma incertidumbre de los Juegos Olímpicos del 2016? ¿La misma vergüenza de los Juegos Bolivarianos de Playa de Iquique del 2016? No sé yo, en fin. Vamos a hablar de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Señor ministro, a través de la presidencia, hay que precisar que si bien es cierto el Ministerio de Educación no presenta las candidaturas a ninguna competencia, estas no se solicitan sin el respaldo de los gobiernos locales o nacionales. Usted ha mencionado aquí hace un momento que se han perdido tiempos valiosos por conversaciones con la ODEPA y que por el cambio de gobierno también hubo demoras. Pero le recuerdo que el ministro sigue siendo el mismo. Señor ministro, a través de la presidencia, ¿no tenía usted acaso conocimiento del acuerdo de responsabilidades y obligaciones para la organización de los Juegos Panamericanos Lima 2019? Dicho documento señala en el artículo 4A1 que el comité organizador, aquí está el documento, está constituido como máximo a los 90 días posteriores, contados a partir de la fecha en la que se adjudica la sede de los Juegos y firmado el presente acuerdo. Querer desconocer que el Comité Olímpico Peruano, en coordinación con las diversas instituciones del país, empezaron a organizar los Juegos Panamericanos, es uno de los más grandes errores de su administración. Decir que recién existe un COPAL a partir del 2015 es falso. Diversas instituciones designaron a sus representantes para... Tiempo adicional. Como consta en la resolución ministerial 03-2014. Por ejemplo, considerando que para la organización de tan importante certamen se requiere la participación de sus principales autoridades para que representen a todos los peruanos. Artículo único. Designar al director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto como representante de la presidencia del Consejo de Ministros ante el Comité Organizador de los 18 Juegos Panamericanos Lima 2019, firma el primer ministro en ese entonces, César Villanueva. Entonces, sí había COPAL, ¿no? Aquí se ha dicho que no. Al gobierno al cual usted representaba hasta hace solo unos meses, señor ministro, era parte de este comité organizador. Usted tenía conocimiento de este tema. Recién se creó el COPAL en el 2015, es faltar a la verdad. Tiempo adicional. Gracias, presidenta. ¿Cuál fue la verdadera razón para crear un nuevo COPAL? ¿Por qué demoró tanto, 1 año y medio, para la creación del segundo COPAL? ¿Por qué ninguno de los plazos señalados, señor ministro, en la resolución del 22 de febrero del 2015 para la creación del COPAL se cumplieron? Ni para la nueva conformación de COPAL, ni para la instalación, que era en 7 días posteriores a su publicación, y luego para ninguna de las entregas del Master Plan, que sin estar completo aún, se ha aprobado hace solo unas semanas. Nuevamente estamos reflejando incapacidad y también desinterés. Entre noviembre de 2013 y febrero del 2015, el Ministerio de Educación y el Comité Olímpico Peruano coordinaron las actividades referidas a los Juegos Panamericanos, por lo que el Ministerio de Educación tenía conocimiento de todas las actividades y avances. Sí, para que termine, congresista Leida Chua.
¿Por qué se realizó borrón y cuenta nueva con temas como el Master Plan, que pasó a costar de $500.000 a más de $2 millones? Es decir, se cuadriplicó su valor, casi 8 millones de soles. Usted, señor ministro, se presentó el 10 de octubre en la Comisión de Educación y señaló que la ley de mecenazgo deportivo se reglamentaría a finales de ese mismo mes para entrar en vigencia en enero del 2017 para que pueda ser utilizada a favor de los Juegos Panamericanos. En diciembre del 2016 aún no hay reglamento. Una vez más, los plazos señalados por el Estado no se cumplieron. Hagámonos un favor, señor ministro. Declaremos en emergencia el deporte nacional. El IPD que sea adscrito a PCM de manera transitoria. Aquí en este Parlamento debemos generar una nueva ley del deporte. Debemos reformar. Para que pueda terminar, congresista. Debemos reformar y judicializar al COP. Finalmente, ¿cuándo su gestión priorizará el deporte? Lo hecho hasta ahora deja mucho que desear. Los deportistas y el deporte se sienten defraudados por usted. Nos queda la sensación que se quiere liberar de responsabilidad, señalando que los errores del tema de los Panamericanos corresponden al COPAL o al proyecto especial. A todos, pero menos a usted, señor ministro. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Leila Chihuán. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosa Bartra por 10 minutos. Señora presidenta, por su intermedio, mi saludo al señor ministro. La Constitución, presidenta, de nuestro país consagra la interpelación como una herramienta de control y fiscalización política frente al Poder Ejecutivo, que hoy ejercemos desde este recinto parlamentario, en respeto absoluto al poder que nos delegó el pueblo en elecciones. No somos funcionarios de confianza, presidenta, somos congresistas de la República. Hemos traído hasta aquí al señor ministro de Educación para que responda el pliego interpelatorio que se le ha alcanzado oportunamente por dos temas en particular que nos causan profunda preocupación. El Perú, señora presidenta, ha venido incrementando con gran esfuerzo, porque somos un país que tiene que optimizar sus recursos, el presupuesto destinado al sector educación. Así, en el año 2011 invertíamos 14.000 millones de soles. En el 2012 elevamos la cifra a 17.189. En el 2013 tuvimos un incremento a 19.456 millones. El 2014, 20.047 millones. 2015, 23.994. En el 2016, 24.813 millones. Y en el 2017 la cifra alcanzó 26.181 millones. Hemos duplicado la inversión en educación de lo que invertíamos en el 2011. Saludamos, es como debe ser. La educación y su inversión deben ser privilegiadas en un país que debe salir de la pobreza sobre el crecimiento en base a la educación. Además, como manda la Constitución, si dividimos, señora presidenta, todo el dinero destinado al presupuesto de educación entre el número de alumnos matriculados en el sistema público, podemos advertir que invertimos cerca de $1.200 al año por cada uno de ellos, de manera plana, flat, cifra que es muy pobre en relación a la inversión que realizan nuestros pares en la región y muy inferior a la que invierten los países de la OCDE, al que aspiramos además a ingresar. Sin embargo, señora presidenta, vemos que esta gran cantidad de recursos no es muchas veces utilizado de manera correcta, y esto nos preocupa, nos alarma, nos indigna. La corrupción no se detiene y afecta a nuestro Estado y a todas las cuentas públicas por igual. En el mes de enero del año 2015, luego de más de un año de gestión, señora presidenta, el ministro, el señor Jaime Saavedra, modificó el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Educación y, entre otras cosas, fortaleció sus órganos de asesoramiento. Principalmente la Secretaría de Planificación Estratégica, creando una oficina de planificación estratégica y presupuesto, y dentro de esta 4 unidades de control.
la de financiamiento por desempeño, la de planificación y presupuesto, la de programación e inversiones y la de organización y métodos. En febrero del 2015, el ministro Saavedra expide la resolución ministerial 51-2015 Minedu, a través de la cual modifica el clasificador de cargos del Minedu y dispone que el secretario de Planificación Estratégica tenga dentro de sus actividades profesionales al interior del Minedu la responsabilidad de supervisar la integración de los sistemas de planificación, presupuesto e inversión pública en el sector. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Acaso, por su intermedio, señora presidenta, señor ministro, acaso está asumiendo su responsabilidad política sobre planificación, presupuesto y programas de inversión? ¿Tantos programas? ¿Para qué? En el año 2012, la señora Carolina Trivelli Ávila, entonces ministra de Desarrollo e Inclusión Social, designa a la señora varias veces mencionada ya a lo largo de este debate, Ruth Marina Vilca Tazaico, como jefa de la Oficina General de Administración del Ministerio, asignándole como responsable titular del manejo de las cuentas bancarias del pliego 040 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Unidad Ejecutora 001, sede central. Esta funcionaria pública fue designada para manejar núcleos ejecutores para comprar carpetas a favor de instituciones educativas bajo el decreto de urgencia 058-2011. Es decir, esta funcionaria ha tenido el manejo directo de diversas compras en el sector público del país. En ese mismo ministerio ingresa a trabajar algunos meses después otro personaje mencionado a lo largo de esta sesión de interpelación, el señor Frank Muro Tananta, quien, por cierto, figura como especialista en planeamiento de presupuesto público, pero no sabemos por qué razón no registra ningún grado ni título en el SUNEDU. Como referencia informativa únicamente, señora presidenta, resalto que en el mismo ministerio ejercían desde octubre del 2011 como viceministros los señores Juan Pablo Silva Macheri y Jorge Ernesto Arrunategui Gadea, ambos coincidentemente actuales viceministros del Ministerio de Educación. El 3 de febrero del 2014, la señora Mónica Rubio García, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, acepta la renuncia de la señora Ruth Marina Vilca Tazaico. El 28 de febrero del 2014, la señora se recolocó en el MEF, siendo designada como asesora 2, categoría funcional 5 de la Secretaría General. El 30 de mayo del 2014, a través de la resolución ministerial 220-2014 y Minedu, suscrita por el ministro Jaime Saavedra, la señora Ruth Marina Vilca Tazaico logra ingresar al Ministerio de Educación en calidad de asesora del viceministro de Gestión Pedagógica. Con este nombramiento, el 19 de julio del 2014, logra que el mismo ministro, señora presidenta, la nombre como responsable de la Unidad Ejecutora 120, esta unidad ejecutora largamente debatida acá. Programa Nacional de Dotación de Materiales Educativos, delegándole diversas facultades y atribuciones, entre ellas la de designar comités especiales de selección, repito, designar comités especiales de selección, suscribir contratos de contratación de servicios, consultorías, adquisición de bienes y muchas otras que denotan el nivel de confianza que el ministro depositaba en esta funcionaria pública que había salido del MIDIS, y también mencionaron de otros ministerios. Hacemos notar que unos meses después también entra a trabajar al Minedu el señor Frank Muro Tananta, aparentemente socio comercial de la señora Vilca Tazaico. Una vez que en enero del 2015 el propio ministro aprueba la modificación del reglamento de organización y funciones señalada al inicio de esta locución, designa también a esta afortunada funcionaria en el nuevo cargo de directora de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos del Ministerio, y encargándole además las funciones de jefa de la Oficina General de directora de la Dirección de Gestión de Recursos Educativos del Ministerio, y encargándole además las funciones de jefa de la Oficina General de Administración, es decir, de notoria nuevamente la confianza del ministro a esta funcionaria en cuestión. Pero ahondando en la demostración de esta confianza ministerial, esta funcionaria tiene también la fortuna de ser designada como miembro del directorio del Centro Vacacional Huampaní. A través de la funcionaria tiene también la fortuna de ser designada como miembro del directorio del Centro Vacacional Huampaní.
A través de la Resolución Suprema 7/2015 Minedu, centro vacacional que a pesar de pertenecer al Ministerio de Educación ha venido facturando abultadas sumas de dinero mayores a 1 millón de soles al mes por concepto de realización de eventos. Situación que ya han sido materia de señalamiento por mi parte ante mis colegas en la Comisión de Educación y formulamos preguntas que hasta la fecha esperan respuesta. Entonces, mientras transcurría la afortunada vida de esta funcionaria pública, sucede lo inesperado. Un programa televisivo que se propala los días domingo, nos abre los ojos y nos enrostra la corrupción en su máxima expresión dentro del Ministerio de Educación y nos alerta sobre el carrusel y ruleteo de fondos públicos destinados a la compra de computadoras en esta ocasión. Resulta que la señora, con todos los poderes delegados por el Ministro de Educación, realiza compras que según la UIF están cercanas a los 146.397.709 soles, pero que a decir del Contralor de la República bordean los 300 millones de soles a empresas como Z&Z Inversiones, con domicilio en Chiclayo y cuya apoderada también resulta ser administradora de otra empresa beneficiaria de las compras estatales, figurando con la misma dirección y además principal mayorista del Grupo Deltron, también proveedor seleccionado por la señora Vilca Tasaico por otras compras de su sector. Es decir, una fiesta de compras que si bien fueron realizadas dentro del convenio marco y del catálogo de compras supervisado por OCE, demuestran que nuestro país todavía, aún con esto, campea la corrupción, la coima, la trafa. Señor Ministro de Educación, por su intermedio, señora Presidenta, usted que modificó estratégicamente su reglamento de organización y funciones ministerial y estableció unidades de control para tema presupuestal, de inversión y de compras en su portafolio, ¿estuvo al tanto de esta voluminosa compra de computadoras? ¿Se activó alguna señal de alarma por el monto de dinero que se estaba comprando? ¿Sabe por lo menos para qué se compraron y a dónde éstas fueron a parar? Una compra de esa magnitud no puede pasar por alto a su investidura ministerial. ¿Estuvo prevista la compra en su planeamiento estratégico? Porque si hacemos un simple ejercicio matemático, suponiendo, claro está, que las compras no estén sobrevaluadas por el volumen negociado, el precio baje, más allá del tarifario. Tiempo adicional. Estaríamos hablando de más de 150.000 computadoras, 150.000 computadoras que bien podrían haber beneficiado a más de 8.900 colegios secundarios a nivel nacional. ¿Sabía o no sabía, señor ministro, por intermedio de la presidencia de esta gran farra de compras en su sector? La señora Vilca gozaba de su confianza evidentemente, porque al enterarse de los sospechosos movimientos de dinero desnudados en el programa dominical, usted no la despidió, sino que en cambio, en el estilo que se está imponiendo en este gobierno, aceptó su renuncia después del escándalo. Usted, señor ministro de Educación, es el responsable político de su sector y de los actos de corrupción que presuntamente en él se producen, por acción o por omisión de sus subordinados y de su personal de confianza. El presupuesto, señora Presidenta, por su intermedio al señor ministro, que se está disponiendo y que nosotros hemos venido señalando, debería optimizarse para garantizar que los pobres del Perú, sí, minuto adicional, especialmente reciban educación de calidad en esta estructura paralela que se ha montado al Ministerio de Educación bajo el nombre de responsables de atención, gestores locales de intervención, gestores locales polidocentes, responsables locales de calidad de la información, acompañamiento pedagógico, multigrado, coordinación de innovación, coordinador administrativo y una parafernalia de cargos administrativos. Le cuestan, señora Presidenta, por su intermedio al señor ministro, solo a mi región, a la región La Libertad, y solo en el año 2016, 25.014.544 soles, que perfectamente podrían servir para estímulo docente directo o en todo caso para cerrar la enorme brecha de infraestructura que, a pesar que hemos reclamado, el ministro ha ignorado clamorosamente nuestros reclamos que eran para los lugares más pobres del Perú y que deberían ser priorizados en su atención. Y podríamos seguir numerando. Podríamos lamentar lo que pasó con los Juegos Bolivarianos en Trujillo, en donde cientos de millones de soles fueron derrochados.
Para que pueda terminar, congresista. Y que se encuentran ahora en la forma de infraestructura deportiva abandonada, en procesos ahora sometidos a arbitraje. Lugares en los cuales se servían las familias trujillanas para poder hacer buen uso del tiempo libre, ahora son elefantes de cemento abandonados y de fierro corroído. Eso es lo que debemos esperar para los Juegos Panamericanos por falta de previsión. Ya tenemos nosotros el decreto legislativo 1248 que nos permite visualizar cómo se van a manejar los Panamericanos. Pero, ministro, de la promesa, por su intermedio, señora presidenta, de la promesa que nos hizo de tenerlos en 15 días, pasaron casi 2 meses. Esa es la velocidad a la cual usted mismo se compromete y que usted mismo incumple por su intermedio, señora presidenta, a la cual no tenemos derecho a interpelar para garantizar que el uso de los recursos de los peruanos van a ser bien administrados. Por eso, presidenta, agradezco la posibilidad de dirigir nuestra manifestación al Para que pueda terminar. Ministro de Educación, y esperamos, por lo tanto, que la decisión que se tome, producto del análisis de las respuestas del ministro, sea aquel que la población peruana espera, para que esté seguro que la representación nacional realmente está trabajando por el mandato constitucional que nos transfirió delegándonos su poder de representación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Rosa Bartra. Tiene el uso de la palabra el congresista Edilberto Curro, del Frente Amplio. 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Congresista Quintanilla me pide interrupción por 2 minutos. Congresista Quintanilla, los 2 minutos. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Edilberto Curro. Señora presidenta, si uno escucha con detenimiento las intervenciones de los congresistas y las congresistas, por ejemplo, de la congresista Leila Chihuán, preocupada por el abandono del deporte en el país, por la congresista Bartra, por la corrupción que hay en el país, etcétera, etcétera, uno se pregunta qué coherencia tenemos en este Congreso y en la política del país. Y lo digo, señora presidenta, porque el presupuesto general de la República, que ha sido aprobado hace pocos días por la mayoría de este Congreso, con la votación favorable de Fuerza Popular, Peruano por el Cambio y otras fuerzas, es un presupuesto que desatiende la educación. Nosotros tenemos como país el compromiso asumido en el Acuerdo Nacional en 1990 de incrementar progresivamente el presupuesto destinado a educación hasta un 6% del Producto Bruto Interno Nacional, para no hablar de una aspiración de que pase por encima del 10% como lo tienen los países adelantados. ¿Cómo votamos un presupuesto que margina a la educación y solo destina este año el 3.7 del PBI, cifra inferior al 3.79 del 2016? Señora presidenta, la educación está en crisis. Estamos en los últimos lugares en las pruebas PISA, la universidad está en crisis con la creación de universidades que no tienen presupuesto, que dan títulos que no reflejan la calidad de la formación de los estudiantes. Tenemos que ser coherentes. Ese discurso de los provincianos, ese discurso de Leila Chihuán, ese discurso de la congresista Bartra, podemos suscribirlo todos, pero le exigimos coherencia a Fuerza Popular y coherencia a Peruano por el Cambio. Preocupémonos realmente por mejorar la educación en el país, empezando por aumentar su presupuesto. Gracias, congresista. Congresista Curro. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar al señor ministro de Educación, colegas congresistas. Desde la publicación de la Ley General de Educación 28044, muestra que la educación pública está en crisis. Esto señala de que la implementación de diferentes acciones políticas por el Ministerio de Educación desde hace 13 años está en crisis. Los resultados no son positivos, tampoco los resultados son positivos desde que ha asumido el señor ministro Saavedra para el sector educación.
Señora Presidenta, el ministro de Educación está siendo interpelado solamente por dos causas: por la corrupción en la compra de las computadoras y también por el retraso de la construcción de los escenarios deportivos para los Juegos Panamericanos. Pero sin embargo, existen otras causas también graves, como por ejemplo, se ha implementado el decreto legislativo 882, que ha abierto las puertas de que esté enquistada la corrupción en el medio universitario y también ha permitido el negocio, el lucro en las escuelas y universidades privadas. La ley de reforma magisterial ha degradado el nivel de los maestros. Esto señala claramente la Constitución Política del Perú, de que ningún trabajador puede ser rebajado su dignidad de trabajador. Por eso le decimos también al señor ministro de que casi el 80% de maestros están en primera, segunda escala, que ganan inferior a 1.200 y 1.400 nuevos soles. Ha habido despido a los maestros del Perú que tenían título pedagógico hasta estudios de posgrado, a través de simplemente una evaluación escrita. Y también los señores directores injustamente han sido retirados de sus cargos, pero la justicia peruana les ha dado razón de que los maestros van a tener que retornar y asimismo los directores también van a tener que retornar. Y también la parte más débil de la pita que se rompe son los maestros contratados, de que toda la vida los maestros contratados han sido maltratados y mal pagados. Y también la reforma magisterial viene siendo rechazado por todos los maestros del Perú, de que actualmente se viene movilizando los maestros a nivel de la región, de las diferentes regiones, por la salida, por el retiro del señor ministro de Educación, como por ejemplo cómo están las condiciones de las instituciones educativas, las condiciones de los estudiantes, la implementación de laboratorios, escenarios deportivos, infraestructura, está en un total retraso. Por eso le decimos de que los que vienen interpelando o los que han presentado la moción de interpelación, me refiero a Fuerza Popular y al APRA, deberían estar aplaudiendo la gestión del señor Saavedra, porque continúa desde el año 1995 la misma política del sistema neoliberal, y este modelo económico se ha demostrado eso en que se ha aprobado el presupuesto, que nada favorable para el sector de educación. Igual manera, en las instituciones educativas iniciales, hoy por hoy, están funcionando en casas alquiladas, en salones comunales. ¿En qué país vivimos? Tiempo adicional. Sin embargo, se habla de la calidad educativa. Nosotros, los de Frente Amplio, no queremos caer en el juego político de Fuerza Popular y el APRA. No sería de que se viene trastocando los intereses personales, de repente los intereses económicos, políticos del grupo. ¿Por qué? En las universidades han tenido la oportunidad de colocarse en grandes cargos y ahora
quieren que se retorne la mafia que se ha enquistado en las universidades y eso no se puede permitir. Por eso le pedimos de que tengamos que nosotros velar por la educación pública y no más maltrato a los maestros. Por eso los maestros del Perú le dicen al señor. Gracias, congresista Curro. Vamos a interrumpir esta sesión hasta las 2:30 de la tarde. Se suspende la sesión. Bien, entonces, de esta manera se está procediendo a la suspensión de esta sesión. Como lo ha informado ya la presidenta del Congreso, Luz Salgado, se va a reiniciar a las 2 de la tarde con 30 minutos y vamos a estar nosotros retornando entonces con toda la información. Adelante en estudios, volvemos. Esta información desde el hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional. Estaremos retornando entonces con la transmisión correspondiente. Lo invitamos a continuar con nuestra programación.